Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida, programa que sale al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Te saluda tu hermano y amigo el pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza. Para mí es una gran bendición poder llegar hasta ti con un mensaje que va a refrescar tu vida de una manera muy especial. Pero antes de ir al tema que tenemos para esta tarde, que es la segunda parte del tema que iniciamos el martes pasado, déjame extenderte nuestras invitaciones a participar de nuestras celebraciones en Ciudad de Alabanza. Nuestra iglesia está ubicada en la carretera 444, kilómetros 0.4 en Moca, Puerto Rico. Y nuestras celebraciones son los domingos a las 9:30 de la mañana, donde impartimos la palabra del Señor, adoramos, oramos y tenemos también ministración especial para los niños. De igual manera, los miércoles nos reunimos a las 7:30 de la noche en nuestra reunión de oración y estudio de la palabra. Y óyeme, estamos estudiando la soteriología, o sea, la doctrina bíblica de la salvación. Así que si tú tienes inseguridad de tu salvación, si no estás seguro de tu salvación, tienes que ir a estos estudios bíblicos porque saldrás con una perspectiva bíblica de esa seguridad de salvación que la gracia de Dios nos garantiza por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. También los viernes tenemos reuniones especiales para los jóvenes. Nuestro ministerio Generación de Conquista recibirá a los jóvenes con una palabra que los va a capacitar, los va a catapultar para tener éxito, para cumplir su propósito, el propósito de Dios para sus vidas. Y para los que están en el área de Aguadilla, también tenemos un campus, tenemos una iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado. Escúchame bien, urbanización El Prado, calle José Acevedo C4. Ahí junto a la panadería El Prado, en ese mismo edificio, está nuestra iglesia haciendo esquina y nos reunimos los jueves a las 7:30 para también tener un tiempo de oración, estudio de la palabra, y los domingos a las 10:30 en nuestra celebración de adoración y proclamación de la palabra. Así que nuestros hermanos de Aguadilla los estarán recibiendo con un fuerte abrazo a todos los que lleguen hasta ahí, hasta la urbanización El Prado. Y este fin de semana, escuchen bien, estos anuncios son para los varones, para los hombres, jóvenes y adultos. Este fin de semana, el sábado 31 de agosto a las 8:30 de la mañana, estaremos celebrando nuestro tercer desayuno para hombres, para varones, donde tendremos al pastor William Tavares de la Iglesia Cristiana Puerta del Rey de Isabela. Nos llegan alrededor de 40 a 50 hombres, donde después de desayunar un suculento desayuno, pasamos entonces a recibir una palabra que nos pompea, que nos fortalece durante todo el día y durante toda la semana. Así que este desayuno es completamente gratis.
Te lo estamos ofreciendo con mucho amor para ti, porque es importante que los varones se levanten y ocupen su lugar como cabeza de familia, para ejercer su sacerdocio para su familia y para la iglesia. Así que, pero necesitamos que se inscriban, ¿no? Aunque es gratis, pero que nos envíen mensajes de texto al 787-235-1907. Si vas a participar del desayuno de hombres, que es gratis, puedes enviar mensaje de texto al 787-235-1907. Tenemos que cerrar para el desayuno, saber cuántos hombres van a estar desayunando con nosotros y ser buenos mayordomos de nuestros recursos. Así que va a ser una mañana espectacular para todos los varones. Sabemos que Dios está haciendo una obra maravillosa y preciosa en los varones, y queremos que tú seas parte de esta obra que el Señor está haciendo. Así que serás bienvenido en esta mañana de este próximo sábado. Bueno, el martes pasado comenzamos el tema Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Basado en la experiencia que tuvo el profeta Ezequiel, prácticamente en el capítulo 37, del 1 al 10, no lo vamos a leer nuevamente, pero sí queremos darte un resumen de esta visión que este profeta de Dios recibe, estando el pueblo de Judá pasando por un tiempo difícil, donde espiritualmente se habían secado, donde estaban sufriendo un cautiverio, el cautiverio babilónico, donde Jerusalén había sido destruida, las murallas, el templo, todo era calamidad, el panorama era completamente tétrico. Los profetas, como el profeta Jeremías, habían anunciado que como parte de la disciplina o el castigo de Dios para el pueblo de Judá, venían 70 años de cautiverio, donde realmente Jerusalén, que la ciudad principal, había sido reducida por el imperio babilónico, por el ejército de Babilonia, a escombros y a cenizas. Y en medio de eso Dios le muestra una visión. Lo lleva a un valle de huesos secos y secos en gran manera, y le hace la pregunta: ¿vivirán estos huesos? Ante la imposibilidad de que eso se levante, porque era imposible, ¿no? Además de estar seco y de estar en huesos, estaban esparramados, una parte por un lado, otra parte por otro lado, la cadera, la carabela, el fémur, el radio, todo estaba disperso, ¿no? Pero entonces, ante la pregunta que le hace Dios al profeta, el profeta pone, como yo decía el martes pasado, la bola en la cancha de Dios y le dice: bueno, Señor, solo tú lo sabes, ¿no? Porque para mí es imposible, pero para ti nada es imposible, así que solo tú lo sabes, ¿no? Entonces, ante la respuesta del profeta, Dios le da una orden, le da una instrucción al profeta y le dice: profetiza, hijo de hombre, profetiza, oí palabra del Señor. Y comienza el Señor a través del profeta Ezequiel dar unas palabras y unas instrucciones, unas órdenes para que cada hueso se juntara con su hueso, se crearan órganos, tejidos, músculos, piel, hasta que de momento esos huesos secos se convirtieron en cuerpos de carne y hueso, pero eran cuerpos inertes porque aún no había entrado espíritu en ellos, porque el espíritu es el aliento de vida, el ruaj de Dios, el neuma de Dios. Y entonces viene de nuevo la otra instrucción que le da Dios al profeta Ezequiel, y le dice: profetiza al espíritu, ve en espíritu y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y prácticamente Ezequiel, como portavoz, como vocero de Dios, declara la palabra que Dios dice que declare, y surge todo un cambio donde estos cuerpos se levantan. Enfatizábamos la vez pasada que mientras Ezequiel profetizaba y cada hueso se unía con su hueso, hubo un gran terremoto. Y prácticamente la interpretación de esta visión es que estos huesos secos representan la condición espiritual del pueblo de Israel, su condición
moral, cómo ellos estaban, cómo Judá estaba, ¿verdad? Y cómo ellos se sentían totalmente desmoralizados, sin ningún tipo de esperanza. Pero entonces Dios entrega una palabra al profeta para que el profeta la declare y venga restauración y levantamiento. Así que de igual manera nosotros pasamos diferentes situaciones en la vida. Mi suegro y pastor decía, es un peligro estar vivo, pero muerto no se puede vivir. Así que mientras estemos aquí en la tierra estamos expuestos, ¿no? Realmente constantemente todo es un riesgo. El levantarnos por la mañana es un riesgo, pero no nos podemos quedar tirados en la cama tampoco. Tenemos que levantarnos en fe, encomendando nuestro camino al Señor, ¿verdad? Y seguir hacia adelante, ¿no? Confiando en que el Señor es nuestro escudo, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Pero hay situaciones donde hemos perdido la esperanza, donde no vemos salida, donde no vemos solución, y es ahí donde Dios se luce, donde Dios es un experto, y en medio de esa situación Dios nos entrega una palabra, ya sea una palabra escrita, porque la palabra profética más segura es la que tenemos en las Escrituras, en la Biblia, o palabras que el Señor nos ha dado a través de profetas y profecías. Dios nos habla de diferentes maneras y es importante creer esa palabra, abrazar esa palabra y ante las circunstancias, aunque esas circunstancias sean contrarias a lo que Dios ha dicho, decir en fe, creyendo lo que Dios ha dicho. Así, ¿qué situación tú estás viviendo? Donde tú has perdido totalmente la esperanza. ¿Y qué palabra Dios te ha dado para esta situación? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dicho? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo ha dicho, lo va a hacer. No a tu manera, no en tu tiempo, sino en su tiempo que es perfecto, y a su manera, porque su manera es la perfecta. Así que es importante seguir declarando la palabra, seguir creyendo la palabra, seguir atesorando la palabra, seguir declarando esa palabra aunque no veamos nada. Porque al fin y a la larga, Dios en su tiempo perfecto habrá de manifestar el cumplimiento de su palabra. Así que, hijo de Dios, hija de Dios, si eres creyente en el Señor Jesucristo, profetiza, declara lo que Dios te ha dicho, ¿verdad? Y algo sucederá, ¿lo crees? Tus circunstancias se acomodarán a la perfecta voluntad de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios. Como yo comentaba el martes pasado, si Dios fue capaz de crear el cielo y la tierra y todo lo que existe solo con su palabra, ¿cuánto más nuestro Dios puede hacer a través de su palabra? El salmista en una ocasión dijo, envió su palabra y su palabra nos sanó. Me acuerdo aquel centurión que fue a interceder delante de Jesús por su criado, por su siervo que estaba enfermo. Y le dijo, mira, maestro, yo no soy digno que entres en mi casa. Él era un pagano, él era un romano. Los judíos le estaba prohibido entrar a casa de gente pagana porque supuestamente se contaminaban. Y él, entendiendo la costumbre de los judíos, dijo, yo no soy digno que entre en mi casa. O sea, no es necesario que tú vayas a mi casa, pero con una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Y Jesús quedó asombrado con la fe de este hombre que no era judío. Y dio la palabra y declaró la sanidad sobre este siervo de este centurión. Inmediatamente cuando él regresó a su casa para ver cómo estaba su criado, estaba completamente sano y sirviendo. Y se levantó a la misma hora donde Jesús declaró la palabra. Así que hay poder en la palabra, porque la palabra de Dios carga su ADN, carga su poder, carga su autoridad. Así que hay poder en las palabras que Dios pone en tu boca. ¿Para qué? Para producir cambios, para provocar que cosas ocurran de acuerdo, no a nuestro capricho. Quiero que tengan claro eso. No es que yo voy a comenzar a declarar lo que a mí se me ocurra de acuerdo a mis caprichos para satisfacer los deseos de mi carne y mis sueños egoístas. No, hay poder en la palabra cuando
declaramos, cuando desatamos con nuestra boca lo que Dios ha dicho, cuando declaramos el diseño y el orden de Dios. Porque no es asunto de declarar palabras como si fueran palabras mágicas, abra, calabra, pata de cabra, Sunsin y Susan, y ya apareció lo que yo dije. No, 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 no. Porque Dios es soberano y es asunto de declarar la palabra. Primero yo debo tener la revelación de lo que Dios ha dicho para luego declarar. Nosotros somos portavoces del decreto de Dios. Vamos no a decretar como a mí me dé la gana. No, 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 no. No es que yo tenga esa autoridad. La autoridad mía está subordinada a la autoridad de Dios. Es una autoridad delegada para declarar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha diseñado. Y tenemos algunos ejemplos de las palabras, ¿verdad? Y te hablé del profeta Ezequiel, hoy te quiero traer un ejemplo del profeta Elías, ¿no? El hombre que hizo descender fuego del cielo. Todos lo conocen por ese episodio. Pero antes de que ocurriera eso, hubo otra situación en la vida del pueblo de Israel. Y mira lo que dice Primero de Reyes, capítulo 17, 1. Dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Como decimos los puertorriqueños, mira qué pantalones. Cómo este profeta se presenta ante este rey impío, porque a pesar de que Acab era de Israel, era un hombre que no tenía temor a Dios. Era un hombre que, influenciado por su mujer pagana y bruja, por decirlo así, Jezabel, se había dado a influenciar para traer la adoración a Baal al pueblo de Israel. Y el pueblo, parte del pueblo de Israel se volvió hacia la idolatría, hacia el paganismo, cometiendo cosas grotescas y abominables delante del Señor. Y por eso Dios, así como el Padre disciplina al que ama, disciplinó a Israel, castigó a Israel y le dio unas instrucciones al profeta. Y le digo al profeta, mira Elías, tú vas a declarar y no va a llover hasta que tú digas. Y fueron 3 años y medio de sequía para toda la región, por la boca de un solo hombre que, siguiendo las instrucciones de Dios, le creyó a Dios y declaró la palabra y se presentó ante un rey y dijo, mira, va a pasar esto. Sin temor a equivocarse, sin temor de que Dios le hiciera quedar mal, él estaba seguro que mucha falta nos hace aprender a escuchar a Dios. Si tuviésemos oídos afinados para escuchar a Dios, estaríamos declarando lo que oímos del cielo. Tenemos que tener nuestros oídos sintonizados al cielo, ver lo que se está diciendo, para dejar de decir disparate y con seguridad y con certeza declarar aquí en la tierra lo que Dios está diciendo. Porque todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y tenemos que tener nuestros oídos bien sintonizados a través de esa comunión con el Espíritu Santo para declarar, para escuchar. Porque no es declarar lo primero que se nos ocurra, o decir palabras de acuerdo a nuestros caprichos, es seguir instrucciones de parte de Dios. Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, un hombre común y corriente, con sus debilidades, con sus luchas, un hombre de carne y hueso, simplemente declaró que no iba a llover y no llovió por 3 años y medio. Hasta que entonces él recibió la revelación de parte de Dios que iba a llover. Y cuando llegó el momento de que iba a llover, va este mismo rey
y sin haber una sola nube en el cielo, en medio de la sequía, después de 3 años y medio, le dice al rey Acab: prepárate porque una gran lluvia viene. Pero lo único que Elías tenía cuando le dijo eso a Acab era una palabra. Pero las circunstancias estaban iguales, no había ni una sola nube. Y dice que él subió al monte con su criado y se puso a interceder, a clamar, postrado delante de la presencia de Dios. Y cada vez le decía a su siervo: mira, chequea a ver si hay alguna nube. Y nada, y nada, y nada. Y prácticamente después de 7 veces de este hombre subir para ver si veía alguna nube, ya a la 8ª vez ve una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Y para exagerar, yo creo que era como la mano mía. Y la mano mía es pequeña. Así era, como la mano mía. Y el criado dice: mira, lo que veo es una pequeña nube. Eso es. Vamos a correr y dile a Acab que corra porque lo va a coger el aguacero. Pero que él tenía una pequeña nube. Pero él había recibido una palabra, él creyó esa palabra y la declaró. Aunque las circunstancias eran contrarias a la palabra, la declaró. Y Dios, al delegar su autoridad en el profeta, se rompió con aquel aguacero y así terminó una sequía de 3 años y medio por la palabra de un hombre que recibió, que escuchó lo que se decía en el cielo y lo declaró aquí en la tierra, lo desató con su boca aquí en la tierra y aconteció. Así que de igual manera, Dios, como Elías, quiere revelarte en medio de tus circunstancias una palabra para que la creas, una palabra para que la declare, una palabra que va a cambiar esas circunstancias para manifestar la gloria del Señor. Pero, ¿qué estás declarando? ¿Qué estás diciendo con tu boca? Ay, Dios mío, que las cosas van a ir de mal en peor, que aquí no hay remedio, que no hay trabajo, que todo aumenta, que mi matrimonio se va a ir a pique, que realmente me voy a tener que ir a la ley de quiebra, que si el dinero no me da, que si esto, que si lo otro. Constantemente tenemos esa tendencia de vivir demasiado atado a este mundo terrenal y hablar mundanamente. Nos conformamos a este siglo. No desarrollamos nuestros sentidos espirituales, sino que nos dejamos llevar por nuestros sentidos naturales. Y si nos enfocamos en lo que ven nuestros ojos, mira, pues, ¿qué vamos a decir? La realidad. Pero, ¿sabes? Nosotros no vivimos de acuerdo a la realidad de este mundo. Amado, amada, que me estás escuchando, que me estás viendo. Nosotros somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios vivimos de acuerdo a la realidad del cielo. Porque creemos que esta realidad presente es momentánea, es pasajera, pero que la realidad espiritual establecida por la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Así que lo que está pasando es por un tiempo, pero yo no vivo, yo vivo en la eternidad, yo he sido diseñado para la eternidad, yo vengo de la eternidad, voy hacia la eternidad y vivo en la eternidad. Y tengo que aprender que aunque suene alocado, aunque suene irracional, yo voy a declarar y creer lo que Dios ha dicho. Y voy a ordenar que mi mente y mi alma se sometan a lo que Dios ha dicho. Porque si mi alma se deja llevar por lo que está sucediendo, mira, voy a estar constantemente deprimido, voy a estar constantemente desanimado, voy a estar constantemente lleno de temor. Pero la palabra nos dice constantemente: no temas, yo estoy contigo. Porque nuestra mirada no puede estar enfocada en el presente, en el aquí y ahora. No es que neguemos la realidad, es que nosotros vivimos en una realidad más poderosa, mayor que la realidad presente, y es la realidad establecida por la palabra de Dios. Y por eso puedo tener esperanza, que aunque estén aumentando los asesinatos en Puerto Rico y cada semana hay 3, 4, 5 asesinatos,
Yo puedo tener la fe de que Dios ha dado una palabra sobre Puerto Rico, una palabra de avivamiento, una palabra de manifestación del poder de Dios, una palabra de cambio, que Puerto Rico volverá a convertirse en esa plataforma misionera, como punta de lanza para las naciones de la tierra, esta pequeña isla, que así como de la pequeña aldea de Belén nació Jesucristo, de esta pequeña isla 100 por 35, sigue surgiendo, porque donde quiera que tú vas, hay un puertorriqueño que ha dejado una semilla, un Gille Ávila, un Jorge Rasky, unos misioneros que dejaron una semilla. Así que yo sigo declarando lo que Dios ha dicho acerca de Puerto Rico y esperando. Y a menos que Dios no me diga que me mueva, yo no voy a salir huyendo de la isla si Dios me sembró aquí para cumplir un propósito, porque sabemos que Dios es fiel en cumplir lo que va a hacer. Y yo voy a seguir declarando. Por eso yo digo que Puerto Rico es la isla del Cordero. Por eso yo digo que no es una casualidad que en el centro de nuestro escudo haya el Cordero de Dios representado a Jesucristo, y que ese Cordero esté sobre la Biblia, y que esa Biblia tenga los 7 sellos de Apocalipsis, todo un escudo profético declarando que esta isla pertenece al Señor. Miren, en una ocasión Jesús tenía hambre y quiso comer higos, y llegó a una higuera y esa higuera no estaba dando frutos. Declaró una palabra y la maldijo. Y al día siguiente, cuando pasaron frente a esa higuera, la higuera estaba seca. Los discípulos se asombraron, pero mira, está seca. La higuera que tú maldeciste está seca. Y Jesús, mira lo que dice Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviese fe, condición, si tuviese fe y no dudares, la segunda condición, no solo haréis esto de la higuera. Le dijo a sus discípulos, y los discípulos eran incrédulos, y cada uno de los discípulos era un caso. Yo no hubiese tenido ninguno de esos discípulos en el consejo de ancianos de la iglesia, ni en el cuerpo de liderazgo, y yo sé que muchos concilios no los tendrían en su junta, porque no llenaba las expectativas. Pero dice aquí que él dice: no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, del verbo decir, del verbo declarar, quítate y échate en el mar, será hecho. Fíjate la autoridad que Jesús está delegando a sus discípulos. Si tienen fe, es asunto de creer. Y el asunto es que cada hijo, cada hija de Dios ha recibido una medida de fe. Ha recibido fe de parte de Dios como un regalo. Esa fe que Dios ha puesto en mí, que ha puesto en cada uno de sus hijos, hay que alimentarla. Hay que nutrirla a través de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si yo creo y no dudo, y le digo a ese monte: muévete y échate a la mar. Mira qué poder. Quizá usted diga: pero pastor, usted es muy literal. Bueno, es que no sé qué más dice esto. Yo me estoy imaginando que yo no tengo comentarios bíblicos, que no tengo ningún recurso de esto que los intelectuales de la fe han escrito, y que tengo la palabra y que voy a creerla. Porque en otra parte, en el Evangelio de Juan, el mismo Jesús dice: créeme que las cosas que yo hago, ustedes harán. O sea, de cierto digo, afirmando, las cosas que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Hay un poder, hay una autoridad que Dios ha delegado en nosotros. El asunto es creer. Mi responsabilidad es creer. Lo de Dios es obrar. Yo declaro
el que suceda o no suceda es asunto de Dios, pero yo voy a creer y voy a declarar, no lo que el diablo quiere que yo declare, no lo que el mundo está declarando, yo voy a declarar lo que Dios está declarando. Y para eso, a través de la intimidad, yo voy a tener mis oídos sintonizados al cielo para estar seguro de oír bien, para hablar bien lo que Dios está declarando hoy en día. Me acuerdo que escuchando una predicación de Dante Gebel le trajo la historia de una iglesia entre la frontera entre Colombia y Venezuela, que estaban orando para construir. Entonces le vendían un terreno, pero ese terreno había que hacer un movimiento de tierra, había un monte que había que mover, y vino un hermanito sencillo de la iglesia y le dijo: pastor, la palabra dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, y ese monte que se mueve y se echa la mar, se echará. Vamos para el monte, vamos a hablarle al monte, vamos a declararle al monte para que se mueva. Y el pastor, para que el hermano no se desanimara, y después vamos para allá, pero no, el pastor era el primero en que no creía. Pero así fueron al monte, empezaron a hablar que se moviera, que se moviera, que se moviera, que se moviera, que se moviera. Y nada, hasta que de momento comienza aquello a temblar. La tierra empezó a temblar, a temblar, a temblar. ¿Y pero qué es esto? Y cuando miran hacia atrás venían varias máquinas de Venezuela, porque era entre Venezuela y Colombia, varias máquinas de Venezuela que gratuitamente se unieron para ayudar a la iglesia y mover ese monte. Y aunque no se movió literalmente, ellos dieron la palabra y comenzó a suceder. Así que tenemos que seguir. Esto está tremendo, ¿no? Y queremos que tú salgas, como dicen los jóvenes, pompeado en tu fe para creerle al Señor. Así que seguimos nuevamente el martes próximo con este tema que hemos titulado Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera. Por el poder de tu palabra, tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Y de igual manera, has puesto tu palabra en nuestro corazón y en nuestra boca para creerla y declararla, y para que ciertamente acontezca conforme a tu perfecta voluntad a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos a tener sintonizados bien nuestros oídos al cielo, a escuchar claramente lo que se dice en el cielo para declararlo aquí en la tierra y manifestar tu perfecta voluntad y tu gloria. Sigue hablando a cada hermano, a cada hermana, a cada radioyente, a cada miembro de este grupo que nos escucha, que nos sigue, Señor, este auditorio nuestro. Sigue hablando y mostrándole, Señor, oh Padre, tu palabra ante cada circunstancia personal, para que la crean y la hablen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos entonces el martes próximo a esta misma hora, 5:30 de la tarde. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.